Ahora vamos a ver esta unidad número 3 sobre el marco jurídico actual sobre el reconocimiento del pluralismo jurídico y los sistemas jurídicos indígenas. ¿Cuál es el marco normativo al respecto? En primer lugar, tenemos el Convenio 169 de la OIT sobre pueblos indígenas y tribales en países independientes. Este convenio rige a nivel internacional y hay una veintena de países que lo han ratificado, entre ellos más de 15 de la región. También tenemos en el marco internacional la Declaración de Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, que en el artículo 34 reconoce los sistemas jurídicos indígenas. Igualmente, tratados internacionales y la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha reconocido en reiteradas sentencias el derecho consuetudinario de los pueblos indígenas. A nivel constitucional, en todos los países andinos, excepto Chile, se reconoce el pluralismo jurídico. Hay alguna fórmula que reconoce las autoridades, la jurisdicción indígena y su derecho consuetudinario. Perú, Ecuador, Bolivia, Colombia, así como también en México, Argentina y Paraguay, hay alguna fórmula de pluralismo jurídico. En algunos países también hay un desarrollo normativo interno. Por ejemplo, en el caso del Perú, el Código Procesal Penal, en el artículo 18, inciso 3, tiene una fórmula de reconocimiento de la jurisdicción indígena y desarrolla una fórmula de esclarecimiento de las competencias. También en Venezuela, la LOPSI, que es la Ley Orgánica de Pueblos y Comunidades Indígenas, tiene un capítulo entero sobre derecho consuetudinario indígena y jurisdicción indígena. En el caso del Perú, igualmente existe en la Ley de Rondas Campesinas, que es la 27908, una referencia al respeto de la jurisdicción rondera. Y en Bolivia también existe la ley llamada de deslinde jurisdiccional, aunque tendríamos unas críticas al respecto porque no respeta los estándares internacionales de reconocimiento del derecho indígena. Y en Colombia y en los demás países de la región, Argentina, etc., nos encontramos con jurisprudencia tanto de cortes constitucionales como de jueces, ya sea penales o civiles, que reconocen de alguna manera la jurisdicción indígena. Bien, ¿cuál es el estado del reconocimiento de la jurisdicción indígena y del pluralismo? ¿Y qué deben hacer los jueces, los fiscales o las autoridades ordinarias cuando se encuentran ante sistemas normativos indígenas? En primer lugar, tenemos que tener en cuenta que todas estas constituciones reconocen en primer lugar las autoridades indígenas, reconocen su derecho propio. Por ejemplo, las constituciones de Perú, Bolivia, Ecuador, Bolivia, Venezuela, por ejemplo, reconocen las autoridades de los pueblos indígenas. En el caso de Colombia, en el artículo 246, en el caso del Perú, el artículo 149 reconoce las autoridades de comunidades campesinas nativas con el apoyo de las rondas campesinas. En Bolivia, las autoridades de pueblos indígenas. En Venezuela igual, las autoridades legítimas de los pueblos indígenas. O sea, y en Ecuador lo mismo, ¿no? Cada uno de estos países entonces reconoce, también en México, las autoridades indígenas, elegidas por ellos mismos. O sea, ya no estamos como en era colonial, una designación estatal de las autoridades indígenas. Segundo, reconocen sus propios sistemas jurídicos. El Convenio 169 de la OIT en sus artículos 8 y 9 habla en el artículo 8 del reconocimiento del derecho consuetudinario y las instituciones indígenas propias.
En el caso de las constituciones de América Latina, se habla en la Constitución colombiana de las propias normas y procedimientos. En el caso del Perú se habla del derecho consuetudinario o de las normas propias y procedimientos. En Venezuela se habla de los también propias normas y procedimientos. O sea, hay diferentes fórmulas por las que se reconoce el derecho propio. Entonces, la jurisdicción indígena no está obligada a seguir el Código Penal, Civil o las diferentes normas del Estado, sino su propio derecho. En tercer lugar, estas constituciones reconocen la jurisdicción indígena. En el caso de la Constitución de Colombia del 91 y la del Perú del 93, se habla de función jurisdiccional, al igual que en la reforma de la Constitución de Bolivia y de Ecuador recientes del 2008 y del 2009, también hablan de la función jurisdiccional. En el caso de Venezuela se habla de instancias de justicia, pero la idea es que todas estas constituciones ya reconocen que las autoridades indígenas son como jueces, son autoridades que ejercen jurisdicción. ¿Qué significa la jurisdicción? En primer lugar, que tienen potestades de nocio, o sea, de conocer, de investigar, de vocatio, de llamar a las partes, de judicium, de juzgar, de coercio, de aplicar sanciones, de convocar a las partes por la fuerza si ellas no vienen, o de aplicarles sanciones, que hacer que paguen, que trabajen, que ronden, o que cumplan algún tipo de sanción, inclusive puede ser de detención o de pago. Cualquier forma que dentro de estos sistemas jurídicos sea considerada como legítima y admisible para el cumplimiento del orden público y de su sistema jurídico. Lo único que no está permitido, como en cualquier sistema jurídico del mundo, es violar derechos humanos. Aquí hay toda una discusión porque en principio, por ejemplo, la Constitución de Colombia hablaba de no violar la Constitución y las leyes, pero la Corte Constitucional entendió que no se tenía que el derecho indígena no tenía que respetar toda la Constitución y todas las leyes, porque entonces el principio del pluralismo quedaría vacío, sino simplemente tenían que no violar 4 mínimos fundamentales: no matar, no torturar, no esclavizar y no violar su propio debido proceso. ¿Cuál es el alcance de la competencia de de los sistemas jurídicos indígenas? En cuanto a la competencia territorial, claramente las constituciones de Perú y Colombia, por ejemplo, dice que tienen competencia dentro de su ámbito territorial, es decir, dentro del ámbito territorial de pueblos indígenas o llámese comunidades campesinas, nativas, rondas campesinas. Y no le ponen límite a las personas, ¿qué quiere decir? Que pueden administrar justicia respecto de cualquier persona que ingresa dentro del territorio o dentro del ámbito territorial indígena. Esto es muy importante y marca una diferencia con el reconocimiento en era colonial, porque en era colonial recordemos que solo podían administrar justicia los curacas o las curacas respecto de los indígenas dentro del pueblo de indios. En cambio, en era del constitucionalismo pluralista, los pueblos indígenas pueden administrar justicia respecto de cualquier persona que entre en su territorio y eventualmente pueda afectar algún bien jurídico de esos pueblos. Por ejemplo, están talando árboles, destruyendo o contaminando el río, o robando o afectando a alguna persona o algún bien jurídico indígena. Entonces, la competencia territorial en principio es dentro de su ámbito territorial respecto de cualquier persona. Ahora, el convenio 169 de la OIT en el artículo 9, inciso 2, dice que la jurisdicción indígena también puede incluir
mejor dicho, debe significar el respeto de los métodos de control de delitos que tienen entre sus miembros. Y no dice que solo debe ser dentro de la jurisdicción, dentro del ámbito territorial indígena, por lo cual podríamos interpretar que dentro del espacio indígena territorial solamente pueden administrar justicia los casos que se dan dentro, indígenas o no indígenas, y fuera de su ámbito territorial solo para casos entre indígenas. En cuanto a la competencia material, ninguna de las constituciones ha puesto un límite a la gravedad o a la materia, por lo tanto podrían juzgar cualquier caso entre indígenas. Y aquí es muy importante tener en cuenta que, por ejemplo, en el caso del Perú, el nuevo Código Procesal Penal dice en su artículo 18, inciso 3, que la jurisdicción penal ordinaria no tiene competencia para intervenir en casos del artículo 149 de la Constitución, es decir, en casos que corresponden a la jurisdicción indígena. Esto es muy importante porque significa que policías, fiscales o jueces ya no pueden entrar en territorio indígena a administrar justicia, o ya no pueden desconocer la jurisdicción indígena cuando a ella le corresponde o cuando ha intervenido. Ya eso configura cosa juzgada y es materia de competencia de la jurisdicción indígena. Entonces tenemos un ciclo de reformas y un marco jurídico que obliga ahora al respeto de la jurisdicción indígena y también da pautas de coordinación que veremos en el siguiente módulo.